Hola, buenas tardes. Vamos a empezar porque si se nos hace más tarde, a las 9 menos cuarto nos tenemos que ir, o sea que es horario Conde Duque, entonces tenemos una hora ya justa y nuestra intención era eso, primero que la gente, si hay alguien que no conociera la exposición o la pieza, la haya visto. Yo creo que todos los que estáis aquí sí la habéis visto, la pieza de Cristina Garrido, de la que vamos a hablar. Cristina Garrido es artista, Enrique Radigales es artista, creo que por primera vez también comisario, ha comisariado esta exposición Super Like con Marta Ramos Izquierdo, lo han hecho juntos y vamos a hablar del artista como comisario y de comisariar y ser comisariado. Primero, antes de todo, quiero dar gracias a Conde Duque y Arte Madrid porque este ciclo de charlas que se llama Los artistas y su palabra se está celebrando gracias a la sponsorización de ambas instituciones. Son una serie de charlas, una mensual, y esta es excepcional y la siguiente también lo será porque hasta ahora se están haciendo en el anfiteatro y esta hemos querido aprovechar la exposición aquí en la sala de bóvedas para hablar del tema del artista comisario y bueno, pues vamos a empezar ya. Quiero antes también agradecer a Javier Martín, a Nerea Fernández de la Galería NF, a Ana de la Asociación Arte Madrid y a todo el equipo técnico que está grabando. Van a quedar grabadas las charlas lo podéis contar a amigos que no han podido venir, si les hubiera interesado. Bueno, pues vamos a empezar. Yo antes quería introducir con unas palabras que voy a leer de un comisario que se llama Jens Hoffmann y dice, se refiere a comisarios en general. Dice, a diferencia de mucha otra gente que me dice que los comisarios tenemos mucho poder porque podemos dar a conocer a un artista, etcétera, yo nunca he pensado en la idea de los comisarios como gente con poder. Cada vez veo más cómo fundaciones privadas y colecciones piensan que se pueden manejar perfectamente sin comisarios y quizás es el futuro en muchos niveles. Una cosa a tener en cuenta siempre es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué hacemos los comisarios, cuál es nuestro trabajo. Es un poco un concepto absurdo, diferente al de ser artista, escritor o coleccionista, términos que todo el mundo comprende de inmediato. Este es un escrito suyo del año 2012, ya son unos años, pero yo creo que este punto de... Hablaremos también del... No vamos a hablar más del artista comisario que del concepto del comisario, pero sí entre el comisario artista y el pobre comisario hay un espectro tan inmenso como dentro de los artistas que le interesa a cada uno, ¿no? Son trabajos que yo siempre he visto, el comisario no puede trabajar sin los artistas, el artista trabaja absolutamente independiente del comisario, otra cosa es el comisario le puede ayudar en su visibilidad y en su carrera, eso es importante. No vamos a hablar de unas definiciones de comisario y ahora también voy a leer un brevísimo texto que usé también hace muchos años, 2016, me lo he encontrado esta tarde en un congreso de comisarios y yo sí hablaba del artista comisario. Entonces yo escribí y dije que el papel del artista comisario tiene una doble vertiente perversa. Al ser el agente directo de la creatividad, podemos plantearnos que entiende perfectamente la función del comisario, hasta incluso ser capaz de sustituirlo. Pero, ¿por qué hacerlo? El comisario no sustituiría al artista en ningún caso, aunque se hable tanto del comisario protagonista que subvierte y tergiversa el trabajo del artista. He trabajado con artistas que ven al comisario como figura imprescindible y también con artistas que me han dicho claramente que no entienden la función comisarial, de la que pueden prescindir perfectamente. El artista comisario puede ser un doble juego complicado. Entonces yo creo que ahora sí, ya como introducción así de pensamientos genéricos, sí podemos hablar de lo que ya en directo, sobre todo que hablen ellos, que esto se llama Los artistas y su palabra. Entonces a Cristina le quería como introducción preguntar tu obra en esta exposición, que no es casualidad, entiendo, bueno, ahora vas a contar en qué consiste, no es casualidad que son imágenes tomadas, hechas por comisarios, y quería saber si la elegiste tú para la exposición o te la pidieron los comisarios. Yo sé que la pieza ha tenido otros montajes y otras presentaciones anteriores y pues cuéntanos un poco, por favor. Ok, muchas gracias, Virginia. Bueno, la pieza que tengo en esta exposición fui invitada por Enrique y por Marta a participar.
y mostrar esta obra que es de 2016 y hicimos como una nueva presentación de la misma, adaptándola un poco al espacio y en el contexto de una exposición colectiva. Este trabajo lo realicé en un momento en el que el comisario, alrededor de 2016, me parecía que el comisario en ese momento se encumbraba como esa figura de un autor que conjugaba como bastante poder, ¿no?, dentro del mundo del arte o cierto tipo de comisarios y me interesaba pensar en el comisario como un productor de imágenes, no solo como una persona que trabaja con imágenes de los demás, sino como alguien que marca la realidad de alguna manera a nivel de discurso, a nivel de montaje. Entonces empecé a seguir las cuentas de Instagram de una serie de comisarios internacionales, de figuras como muy conocidas, buscando qué tipo de imágenes producían. Entonces, en mi trabajo muchas veces me fijo como en un tema y estoy como buscando de alguna manera como patrones que se repiten para sacar algún tipo de conclusión. Y bueno, pues al ver las imágenes que ellos posteaban, había sobre todo pues, muchas obras de artistas, retratos de artistas, que muchas veces pues, ellos publicaban sin pedir permiso al artista, ¿no?, porque de alguna forma su cuenta de Instagram es como una plataforma de visibilidad muy potente. Y bueno, platos de comida, registros de viajes, etc. Y llegué a que casi todas ellas publicaban vistas aéreas desde la ventana del avión, ¿no? Esta pieza tiene ya algún tiempo. Yo creo que la pandemia también como que ha puesto en cuestión un poco también ese modelo, ¿no?, de estar permanentemente viajando como sinónimo de éxito, ¿no? Como que para tener éxito tienes que ser omnipresente y estar muy alto en el aire, ¿no? Y bueno, es un tipo de imagen que todos hacemos igualmente, pero me pareció que era casi como una excusa para, por un lado, hablar de o problematizar un poco esta figura y a la vez invertir un poco esos roles de poder entre artista y comisario, apropiándome de esas imágenes y convirtiéndolas en casi como en piezas de arte, ¿no? Entonces la idea era hacer una exposición colectiva hecha de obras de comisarios y todas estas obras eran imágenes fotográficas que luego pues yo elegí el soporte que les daba, ¿no?, como pues impresión sobre vinilo o una sobre tela y bueno, aquí lo que ha pasado es que al ser una exposición colectiva, pues dar esa sensación de exposición colectiva, pues sí que estuvimos como con muchas conversaciones, ¿no?, para ver cómo lo enmarcábamos de alguna manera. ¿Se me oye? Sí. Ah, es verdad. Nos hemos hecho antígenos para poder hablar nosotros sin la mascarilla, estamos bien. Hola, otra vez. Ya que nos han autorizado. Y bueno, gracias por venir. Hay muchas caras conocidas. Estamos bastante a gusto, ¿no? Sí, yo creo que la tuya junto con la de Josie Negrin son las dos únicas piezas que están producidas de nuevo. Cuando estuvimos revisando Marta y yo tu trabajo y seleccionando esta pieza, vimos que la tenía un coleccionista belga, si no recuerdo mal, y que nos propusiste hacer una exposición dentro de la exposición, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que ella también, en esta discusión, también podría ser una pequeña comisaria en ese aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo comisariaste o curaste tu propio trabajo dentro de la exposición. Quería preguntarte para terminar con la pieza, Cristina, entiendo que las imágenes en Instagram son públicas. ¿Tú luego hablaste con los comisarios, les has pedido autorización o ellos conocen tu pieza, que a lo mejor a ti te pudiera interesar, que conocieran la pieza que has hecho de rebote con sus imágenes o no es pues fue notorio? Como una apropiación indebida totalmente, que creo que era parte de lo que quería hacer, ¿no? No pedirles permiso y son capturas directas de la pantalla de Instagram, después están como muy alargadas y llevadas como a elásticas así, pero nunca, o sea, no me puse en contacto con ellos tampoco para informarles. Y no sé si tuvieron conocimiento, pero que yo sepa no me llegó. Yo pregunto por curiosidad, ¿eh? Mira, quería también para ti, Cristina, en una entrevista reciente en el Cultural de Luisa Espino, te hizo a ti conjunto con Oriol Vilanova y era Oriol el que hablaba de tu obra y decía que le gustaba y le interesaba porque
voy a citarle, porque tu trabajo es una mirada al fuera de campo del aparato artístico, sus clichés y sus escondites. Yo personalmente creo que te define bien, pero me gustaría saber qué te parece a ti esta definición de tu trabajo, además hecha por un artista. Por un artista que también es un poco comisario, ¿no? Porque es un Cierto, pseudo, o cierto. trabaja en ese límite que me Te iba a interesa decir también. no por un como... comisario, por un artista, pero sí un artista también con un papel comisarial. Sí, procesos de selección, ¿no? Pues sí, la verdad es que me parece es una mirada bonita sobre mi trabajo. Pues desde hace algunos años me interesa como pensar las condiciones que construyen la obra de arte, ¿no? O qué condiciones son necesarias para que una obra de arte exista, y también hasta qué punto los artistas estamos pues muy condicionados por un montón de factores que se escapan a nuestra propia voluntad artística, ¿no? E incluso en la manera de concebir las obras ya estamos pensando en un tipo de arte, ¿no? O una cierta idea de arte que está en nuestra mente, y que puede ser, pues estamos condicionados por la historia del arte o nuestras condiciones materiales, por las condiciones de los espacios en los que se exhibe el arte, ¿no? Que también son importantes, o por las relaciones entre los agentes que median entre la obra y el espectador, que por eso pues también me interesa mucho el papel de los comisarios, ¿no? En esa cadena que al final yo creo que somos muchos autores participando de la presentación de una obra, ¿no? Aunque solo se nombre uno o dos, pero en realidad hay muchísimas personas. Ahora quería preguntaros a los dos, en el caso quizás donde el comisario está más alejado de cuando un artista hace una exposición, que es el caso de cuando un artista presenta trabajo nuevo en su galería o cuando es invitado a otra galería. Entonces ahí es una situación en la que yo muchas veces como espectadora veo que el artista es muy comisario de su propia exposición, porque ya de antemano conoce el espacio, es importante conocerlo. Si el artista es el comisario en una individual de su propio trabajo, ¿lo es también el galerista? ¿O lo es el galerista hasta qué punto? ¿Se trabaja entre los dos? ¿Cómo lo veis los dos? ¿Quién tiene más peso o cómo es un trabajo conjunto? ¿Hay algo de comisariado en este trabajo? Pues yo lo estaba pensando esta mañana que siempre, yo creo que todos los artistas, o sea, al final estaba releyendo un texto de Boris Groys que se llama Autoría Múltiple, que para mí fue muy importante cuando estaba pensando en todos estos trabajos, que habla de que desde Duchamp al final el acto de crear es el acto de seleccionar, ¿no? Los artistas ya no tenemos por qué producir nuestro trabajo. Hay mucha gente que tiene asistentes que, o sea, hacer la obra físicamente no significa ser artista, y al final, artista y comisario estamos seleccionando cosas que son arte, ¿no? Que nosotros igual los artistas sí que podemos decidir lo que es arte y lo que no, igual un comisario de otra manera, ¿no? Pero nosotros siempre estamos, incluso las obras que tú haces a lo largo de tu vida, es un comisariado en el tiempo, ¿no? Sobre una investigación sobre un tema. Nosotros también pensamos en el montaje, ¿no? Ya estamos pensando en cómo se van a ver esas obras. Y en mi caso, por ejemplo, yo no trabajo tanto con piezas, entonces tengo bastante claro normalmente en una individual cómo va a ser la exposición antes del momento del montaje, pero sí que sé que hay artistas, como han dicho, que trabajan más como por piezas y llevan un montón de piezas, y en la exposición ya sí que es un ejercicio como de ensamblaje más a lo mejor como curatorial igual, ¿no? Yo lo veo más en mi caso como una instalación. Entonces, yo en mi caso es un poco lo mismo, trabajo con proyecto. Yo creo que hay una fecha y una cuenta atrás del día de la exposición, ¿no? Y la experimentación pues juega su papel, ¿no? Durante unos meses previos. Creo que no es tanto una labor de comisariado, como estás hablando, sino que es una gestión de esa cosa que se puede llamar losa corporativa que lleva uno mismo, que cada uno como artista lleva como puede, ¿no? Que supone el recorrido que tienes, el peso que tienes sobre tus hombros, ¿no? No por la importancia, sino por cierta justificación, por cierta coherencia en el trabajo que llevas haciendo, ¿no?
Entonces, toda esa gestión del tiempo tiene más que ver con algo personal primero y luego quizá profesional. Lo personal yo creo que tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con esa cosa de la losa corporativa, y lo profesional en cómo profesionalmente coordinas y gestionas ese orden, ¿no? De materiales y de obras. Entonces yo no sé si aquí se podría llamar algo, podríamos hablar de comisariado, no lo sé. Según os oigo hablar, me doy cuenta que lo que quería haber dicho es autocomisariarse, más bien. Y luego también es cierto el tema del montaje, donde es muy importante tomar decisiones. También yo creo que los comisarios también es una parte. Ahora se trabaja a veces con diseñadores de montaje que trabajan en enlace con el comisario. No sé hasta qué punto a veces los artistas pueden intervenir o no. Pero luego también es cierto que hay una parte primera, que aunque el artista tiene claro su trabajo, hay el ok del galerista que va al estudio, que va avanzando en conjunto, entiendo. O sea, que puede haber algún momento de, uy, no sé esto, o incluso elegir estas obras y estas no, aunque eso parece ya de otros tiempos, los proyectos son ahora más un conjunto que se va a presentar, pero bueno, eso es otro. Son, digo, cosas que me pasan un poco por la cabeza pensando en el tema, ¿no? Entonces también quería, claro, hay una pregunta, pero esta es tan genérica, pero sí me gustaría que si pudierais condensar en breve cómo lo sentís vosotros, en muy cortito, es cómo trabaja un artista con un comisario. Es muy complicado contestar esto en breve, pero si pudierais, me gustaría. O cómo es un modelo ideal vosotros de trabajar con un comisario. Pues brevemente, yo creo que es como, bueno, es un diálogo primero, ¿no? Y es como construir un interface, ¿no? Tú vas seleccionando las distintas partes con él y a partir de ahí, de esos renglones, amplías la información. Muchas veces, y dependiendo del margen que te dé el comisario, de lo generoso que sean ciertos aspectos, te incluye, intentas influir más, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, los mapas de ideas, le puedes hacer dibujar, le puedes poner en situaciones un poco más complejas, sí. Y yo creo que es eso, ¿no? Intentar construir una navegación de una serie de mapas de ideas. Y tú, Cristina, o sea, no, a ver, me queda claro, ¿tú has hablado como artista o como comisario? Como artista, ¿verdad? También me ha parecido, pero ha habido un momento en que he dudado. Y tú, Cristina, no sé si quieres hacer un breve o No si sé, te ¿cuál resulta sería la complicado. manera ideal según mi...? Pues yo creo que cada artista tenemos una forma de trabajar diferente, ¿no? Y cada comisario también. Entonces, hay que ver qué resultado se da de la conjunción de esas dos. Yo me he encontrado esto como comisarios que trabajan más como con la pieza terminada y forman como un discurso a partir de eso, o gente que te acompaña y que puedes tener un diálogo y un feedback que muchas veces, pues en este proceso que muchas veces estamos como muy solos ahí, como tienes que llegar, sí, como a tomar muchas decisiones, y yo creo que está bien tener una interlocución interesante y abrirlo, ¿no? Como a esa, es otra voz ahí presente. Pero cada vez ha sido distinto, la verdad, en cada... Es que hay muchos tipos de comisario y muchas personas detrás del comisario, claro, que se abre de una manera o de otra. Y también hay muchos proyectos, los proyectos son distintos, las situaciones, economías y producciones también son distintas, entonces es una cosa muy variable. Bueno, hay muchos modelos de comisario, también lo hemos comentado antes, pero yo ahora simplemente voy a concentrar en dos modelos, dos genéricos teóricos, que es cuando el comisario parte de una idea, de una teoría, y entonces dice, voy a llamar a estos artistas porque son los que me encajan perfecto en la exposición. También hay otro modelo que es, me gusta trabajar con estos artistas, voy a pensar en una idea fin o que surja donde yo pueda trabajar con ellos y mostrar el trabajo de ellos, porque yo trabajo muy a gusto con ellos. No sé si tenéis entre estos dos estándares alguna preferencia, os habéis sentido, seguro habéis estado en alguno de los dos modelos, en ambos.
si os habéis sentido mejor en uno o en otro o es indiferente para vosotros como artistas. Pues yo creo que cuando entras, o sea, que las dos maneras pueden ser enriquecedoras y no serlo igualmente, o sea, depende de cómo se haga, ¿no? Pero creo que cuando alguien te contacta en el primer modelo que decías y tu pieza ya producida, en la que el comisario no ha tenido nada que ver en el proceso de hacerla y se ve como en un discurso, a lo mejor como que esa obra, al estar al lado de otras según ese discurso, se resaltan algunas partes de esa obra que están como en ese marco y hay otras partes, porque las obras al final tienen muchas, no solo hablan de una cosa, ¿no? Y a lo mejor se enfatiza esa perspectiva según la visión del comisario y en la otra manera a lo mejor es como que sí que deja más espacio para que la obra, por un lado, exista de una manera más como ella misma, más abierta, pero también en el proceso de creación también está el comisario, forma parte de esa obra de alguna manera, aunque no se reconoce. Y también yo pienso que a lo mejor sí que se tendría que visibilizar más cómo ha sido esa colaboración y que no sea solo una cosa que se oculta y de pronto se presenta con la firma de ese artista, ¿no? Sino que a lo mejor podríamos hablar más de cómo hemos trabajado, qué hemos aportado, no sé, eso podría ser rico. Sí, es cierto que en el caso de exposiciones colectivas donde el comisario te selecciona una pieza, es verdad que sí que hay piezas que son autónomas, ¿no? Y que sí que hay varias capas de interpretación. Puedes escarbar e incluso encontrar piezas que te enlacen con otros discursos de otras piezas, ¿no? Pero eso yo creo que ya es más un trabajo de discusión, de diálogo con el comisario. Incluso le podemos ayudar en ese aspecto a que él mismo construya, ¿no? Porque al fin y al cabo el comisario en este tipo de casos es un explorador, ¿no? Está intentando que le ayudes a leer entre las líneas del libro de cada obra, ¿no? Porque cada obra, pues, según la sustancia que tenga, esto es un poco esotérico, puede tener muchas lecturas, ¿no? Y en el caso de las exposiciones que son menos colectivas es mucho más divertido, claro. Para mí es más divertido trabajar directamente con el comisario. Pues también al hilo de esto quería preguntaros si os habéis sentido alguna vez malinterpretados por un comisario, que dice que os han llamado para una exposición, era colectiva, os han dicho el tema, luego resulta que los compañeros artistas o habéis ido a ver la exposición, y pues no sé, no me veo, habéis sentido falta de diálogo. Es difícil en una colectiva cuando no hay una identificación absoluta del contexto, ¿no? Y entonces quería, si os habéis sentido alguna vez malinterpretados o también incluso esta pregunta que es todavía más, si habéis tenido miedo a decir no a alguna colectiva que os han llamado y de repente, uy, no puedo decir no, aunque no sé si me apetece por el sitio, por el comisario, porque no hay dinero de producción, o sea, hay situaciones incómodas. Entonces quería que me contarais. No quiero vamos a contar un caso específico con nombres y señales, pero si esto sucede, porque entiendo que si sucede, ha sucedido, ¿no? Si queréis contarnos, a mí me interesa como comisaria, porque entiendo que este diálogo, que es importantísimo entre el comisario y el artista, a veces no, bueno, pues no fluye del todo, ¿no? Sí, que puede pasar que no fluya, es normal y yo creo que una vez que te embarcas, o sea, para mí creo que a lo mejor sí, como que antes tenía como muchísima ansia de estar en muchas cosas y quizás esa ansia se me ha quitado un poco y eso igual me hace como ser un poco más tener un criterio un poquito más así. Pero yo creo que una vez que dices que sí, también es como en una colectiva, sabes que no eres el centro de eso. Entonces siempre hay como un compromiso que creo que hay que ser generoso por todas partes y aceptar que hay una cierta pérdida de control hasta cierto punto, ¿no? Otra cosa es que te pongan en un sitio que no, pues que la obra simplemente no se pueda ver o que sea muy invasivo, pero respetando esas mínimas cosas que creo que se tienen que acordar, pues ahí ya es como que ya no te
ya no tienes el control, ¿no? Entonces ahí es cada uno como lleve eso. Y que hay obras que igual es más fácil perder el control que otras, o que tienen... En mi caso, yo creo que tengo un trabajo que yo es que soy bastante, que me gusta como tenerlo todo bastante bien atado, y creo que es un buen ejercicio también de abrirlo, ¿no? Pero bueno, experiencias sí, ha habido como algunas, sí. Sí, acumulas... Bueno, te puede pasar muchas cosas, ¿no? A mí me ha pasado también que por no caber una pieza, lo que tú decías, en ese espacio, o verla demasiado encajonada, pues al final pues decides no exponerla, ¿no? Y sí, a veces inventas mil excusas, ¿no?, para decir que no, pero es lo que tú dices, al final aprendes a ser prudente, porque yo creo que una pieza mal visibilizada y poco curada, en ese sentido, no, es mejor no exponerla. Bueno, ahora como estamos en Super Like, le quería preguntar a Enrique cómo fue el concepto, si ha sido entre ambos Marta Ramos Izquierdo, comisaria y crítica de arte, y Enrique Radigales, artista comisario, o si Marta te llamó a ti para colaborar, si el concepto curatorial surgió entre los dos o lo tenía Marta preparado. Cuéntanos cómo ha sido el origen de esta exposición, si la selección de obras ha sido conjunto entre los dos o unas otras. Contarnos un poco las entrañas de esta exposición, que yo como comisaria me interesa y el público yo creo que también le interesa saber. ¿Y una versión larga, corta o mediana? Yo creo que corta, porque tenemos una hora y ahora voy a mirar la hora y a las 9:15 he dicho nos echan. Yo creo que corta, luego hay más preguntas. Corta, vale. Corta. Vamos a tener que preguntarle a Marta, que Marta me llamó o no desde el principio. No, a ver, pues... una cosa está clara, que nunca me hubiera atrevido a hacer un trabajo comisariado si no hubiera sido acompañado por una persona que realmente se dedica a esto, ¿no? Cuando me has presentado como comisario y artista me sonaba un poco raro, porque yo me sigo considerando más artista que curador, ¿no? Luego quizá podríamos hablar de la diferencia entre curador, comisario, estas cosas, ¿no? La historia es que hace más o menos 2 años, voy por la corta, hace 2 años, en una especie de etapa revisionista, ¿no?, que solemos tener, no solo los artistas, sino todo el mundo, pensaba mucho en toda aquella época de los años 90, de mediados de los años 90, en la época de Internet, ¿no?, donde era un espacio completamente libre, y a mí me parece que también era el único espacio de legitimidad, ¿no?, que podamos recordar. Eso me llevó a empezar a redactar un texto que se llamaba La salvaje Internet. De alguna manera se me ocurrió pensar en una formalización, y junto con otro comisario intenté empezar la aventura, ¿no?, de a ver cómo podría formarse ese proyecto. Con mucha valentía me acerqué a Javier Martín y le presenté un display de A1, y muy amablemente Javier me dijo que estaba muy bien, pero que no lo veía para la sala, porque es una sala de arte contemporáneo, la sala de bóvedas. Si alguien no lo sabe, que Javier Martín es el responsable de artes plásticas, responsable de esta sala y de la programación artística de Conde Duque. Eso es. Entonces, de todas maneras, a Javier le gustó bastante el proyecto y me sugirió que si podía llegar a actualizarlo, podría incluso poder planteárselo, ¿no? Me pidió también que, dada mi obvia inexperiencia, compartiera el trabajo con un comisario o comisaria, y precisamente los dos pensamos en la misma persona. Javier tenía en mente a Marta Ramos Izquierdo. Advertí a Marta que si quería trabajar conmigo,
la advertí de dos maneras, por una parte esta y por otra que Javier había pensado en ella también para trabajar en el futuro, lo que implicaba eso, ¿no? Y como Marta está muy dispuesta a trabajar con dinámicas distintas y sobre todo con trabajar con gente, pues aceptó encantada. A partir de ahí, yo creo que en 2 semanas teníamos ya un borrador del proyecto. Después de bajar presupuestariamente el proyecto se aprobó y nos pusimos a trabajar en esa línea de mapa de ideas, en esa línea de crear una serie de diagramas con el listado de artistas, en una línea de no pensar en un proyecto sobre arte digital, sino en un proyecto donde cupiesen obras de distintos artistas, no solo del régimen del arte digital, sino de otros regímenes, como es tu caso, que yo creo que es perfecto tu caso, donde sí veíamos que habías sido atravesada un poco, ¿no?, por este concepto de lo digital. Y la cosa fue bastante sencilla en ese sentido, ¿no? Fue muy divertido todo el trabajo de mapear un poco el listado de artistas, que lo repartimos, decidimos entre las dos cuáles eran los artistas que veíamos, decidimos entre las dos la posición más o menos estratégica y emocional de las piezas y trabajamos a 4 manos en la redacción, porque la tecnología ayuda mucho a esto, ¿no? Puedes crear mapas de ideas en internet, compartirlo, ampliarlo. Puedes escribir también a 4 manos y ver en vivo cómo la otra persona también está redactando. Y esa experiencia la recuerdo como muy bonita. No sé si he hablado. ¿Ha estado Para bien? mí, perfecto. Se me olvidarán muchas cosas, pero, No, pero bueno, si eso luego lo retomamos. Eso retomamos. Luego a ver si tenemos tiempo. También queremos dejar un poco para al final el público si quiere hacer alguna pregunta. Ojalá. Entonces también yo ahora te quería preguntar, siguiendo con el tema, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo un artista quiere ser comisario? Porque ahora por lo que cuentas veo que tú al repasar y remirar tu trabajo has empezado a ver esto ¿a qué se debe ese sentimiento de querer ser comisario? Entonces yo a veces pienso en el artista comisario en el símil, es un símil un poco simplista, pero bueno, a mí que también me interesan los deportes, es como, a veces pienso en el deportista que luego es entrenador de fútbol o de otra cosa. ¿Quién mejor va a saber sino él cómo trabajan los artistas? Ahora me voy a poner en el otro lado, quiero trabajar con ellos, pero desde el otro lado. No sé si esto te parece que puede ser que haya una mayor empatía entre los del curador artista con los artistas. Puede ser que esto exista, por ejemplo, o puede ser un invento. Puede ayudar ser artista para ser curador. Y otra cosa que te quiero preguntar es si un artista comisario puede dejar de pensar como artista mientras es comisario. Esto sí que yo no me lo imagino. O sea, no sé cómo puede ser. Bueno, yo creo que un artista te puede llevar a lugares donde ninguna otra persona puede llegar de otra manera. Entonces, en ese aspecto, y esto lo hemos hablado tú y yo, Virginia, somos de los que pensamos que los que mejor saben de arte son los artistas, en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, creo que cuando configuras una exposición, normalmente está muy basada en lo que es el lenguaje, en el sentido en el que el comisario, como traductor entre la institución y la sala de exposiciones y el artista, utiliza esa herramienta para intentar traducir esos lugares recónditos, ¿no?, a los que puede llegar el artista. Esos lugares normalmente el artista no utiliza la
tecnología del lenguaje, sino que utiliza otros espacios, ¿no? Y otras sensibilidades. Entonces, en esta especie de binomio entre curador y... porque me gusta más la palabra curador en ese sentido, ¿no? Así como el comisario es este gestor que media entre la institución y el artista, el curador es una persona que cura las obras. No solo porque las trata bien, sino porque entiendo, es mi opinión, reconoce la sustancia, otra vez volvemos a la sustancia de las obras, y es capaz de mediar y saber cuándo una sustancia puede estar cerca de otra, si esa polaridad va a ser positiva o negativa, si tiene que estar alejada o no. Entonces, en ese momento de binomio entre artista y curador, yo me sentí un poco como cuando te pones de pie en una barca. Es un poco, te balanceas constantemente porque no te sitúas muy bien, sobre todo al principio. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta cosa del lenguaje, ¿no? Normalmente, para comunicarnos con los demás, intentamos hacer accesible algunos conceptos, algunas sensaciones, y siempre es a través del lenguaje. Y por alguna razón los artistas utilizamos un tipo de sinapsis que no es compatible con esa tecnología, ¿no? Del lenguaje. Hablo siempre desde mi experiencia y de lo que opino, yo entiendo que muchos otros artistas posiblemente estén cómodos, pero en mi caso al principio fue bastante desorientador. Luego ya te introduces mucho más en el territorio del lenguaje, te expresas mejor, este tipo de cosas, pero siempre, en mi caso otra vez, casi prefiero dejar de comunicarme bien o aceptablemente y seguir en esa sinapsis recóndita, ¿no? ¿Y has notado si en tu trabajo ha habido un cambio en tu trabajo artístico después de ser curador de esta exposición, después de esta experiencia? Pues mira, inauguramos el 30 de noviembre y ese trimestre coincidieron varias exposiciones y era realmente una cosa, era una locura. Eran barcos incendiados que llegaban a puertos todo el rato. Pero lo que sí me ha ayudado es a replantear ciertas cosas, ¿no? Eso sí que, ya sé que es un lugar común, ¿no? Pero es que es así. Me ha ayudado un poco a replantearme ciertos impulsos, que no sé si es bueno o es malo, ¿no? Es que no lo sé, todavía no lo sé, todavía estoy un poco bajando de todo esto. No sé si he respondido a todas. A mí sí, me ha gustado. Sí, es un papel ambiguo, complicado, inestable, a lo mejor, ¿no? En tu caso, por lo que has contado. Siempre sí. hablo de mi caso, porque yo no tengo esa capacidad para dividirme, ¿no? Como una esclusa. Ahora entra agua, ahora no. Yo al menos eso no lo puedo hacer. Pero una vez pasado el primer experimento, super like, ¿te ves haciendo más comisariados, sí o no? O tampoco tienes por qué contestar a esto ahora, ¿sabes? Pero ¿cómo ha sido esta experiencia positiva, negativa, interesante en cualquier caso? Y un día que hablábamos, dices, mira, estoy entre el low y el high, que es el montaje in situ y el escribir los textos, ¿no? Entonces es como estar en todos lados a la vez, pues eso, lo contabas como que era una cosa bonita, interesante, ¿no? Sí, todo a favor. Con Marta, todo a favor. Está por aquí además, así que yo repetiría seguro. Es cierto que depende del proyecto. Depende del proyecto, porque no podría ponerme a curar pintura barroca del 18. No, sería claro. Difícil, está claro. O de alguna manera conceptual, sí, pero... Cristina, yo te quería preguntar también, yo tu trabajo lo veo muy
autocomisariado. O sea, para mí eres una de las artistas que trabaja alrededor de temas que son muy alrededor del arte contemporáneo. Su eje discursivo es positivo, su lenguaje, cómo se comunica el arte contemporáneo, cómo se muestra, los displays del arte contemporáneo. O sea, está rodeando ahí, acercando, hay un círculo, yo creo que alrededor muy cercano al trabajo, como los lobos, alrededor del trabajo comisarial. Y pilotas mucho de todo esto. Entonces te quería preguntar si tú has pensado alguna vez en comisariar. Pues hubo una época en la que sí me obsesionaba bastante, pero nunca llegué a plantearlo, porque también me pareció como abordar eso como algo muy complejo y como que me iba a exigir salirme muchísimo de de mi zona de confort, igual, no sé. Pero me interesa mucho, creo que más que el comisariado, lo curatorial o los procesos curatoriales que pueden ser como más pues seleccionar material, que por ejemplo me gusta ese juego un poco entre algo que no es arte, pero que por ejemplo no sé, he trabajado interviniendo postales de museos de otros, con obras de otros artistas, o tengo un proyecto con fotógrafos de arte y los miro como si fueran artistas. O sea, me interesa como ese límite, ¿no?, entre lo que es arte y lo que no, y también quién decide qué es arte y qué no, ¿no? Como una figura de autoridad al final, que en mi caso pues es el artista que decide, bueno, pues tengo un libro que es esto es arte, porque sí. Y, pero creo que no lo he hecho tan bien porque respeto mucho como esa especialidad, y además la parte de gestión me parece que debe ser muy complicada, y eso sí que me agobia bastante, como el tener que aterrizar algo a la realidad. Sí, por ejemplo, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos otros tiempos. Yo intenté subirme a esa velocidad de la gestión, ¿no? Porque en cualquier momento el recorrido de trabajo de una persona que está pendiente de mil cosas, ¿no?, como un curador, ese recorrido es más inmediato. Recibes un WhatsApp en el móvil y puedes estar trabajando, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que nuestro recorrido a la hora de trabajar empieza a funcionar al cabo de 1-2 horas. Entonces esa inmediatez no la tienes como artista, pero sí como curador. Un ejemplo muy claro es cuando intentaba contestar a un correo que acaba de llegar a todo el equipo. Marta la primera y Javier también ya habían contestado hacía tiempo, ¿no? Y entonces, claro, te queda en un lugar donde esas pautas no te comprometen en principio tanto, ¿no?, como artista, que los tiempos son otros y muy, muy, muy distintos. Y en ese aspecto sí que es más dolorosa la gestión del tiempo. ¿Y sí que has pensado más en el público como comisario que como artista? Yo creo que Marta y yo nunca pensamos en el público más allá del perfil del centro. Yo creo que aplicamos sobre todo bastante sentido común. No intentamos hacer una exposición canónica. Normalmente digo canónigo, pero, perdón. No, fuera de bromas. No intentamos hacer una exposición de tesis que podría haberla sido, sino que intentamos construir varias capas de sensibilidad, ¿no? La exposición tiene un trasfondo crítico que se puede encontrar fácilmente, que lo podemos encontrar tanto en nuestro texto curativo como en los textos de Remedio Zafra o de Griglovic, o en las propias cartelas, pero sí que nos empeñamos en construir como pequeñas islas de relajo conceptual, ¿no? Hay algunas piezas que no necesitan descubrir esas capas, ¿no?, y que son directamente, hablan por sí mismas. Tu obra hubiera encajado en esta exposición.
Entonces, ¿tú te has cortado de que estuviera tu trabajo? ¿Tu comisaria no te ha dejado o no lo has pensado y lo has rechazado? No sé, tengo la curiosidad si lo quieres contar, porque sí te veo obviamente que tú podías estar en este proyecto. Sí, yo creo que fue una decisión personal e incluso estética. Personal porque siempre te proyectas cuando... Siempre no, a ver. Tenía la sensación de que me iba a proyectar como artista a la hora de descubrir ciertos artistas que estaban al margen y que siempre me han interesado y que me siguen influenciando. Y también por una parte estética porque la decisión de escoger una pieza hubiera transformado, de una manera muy subjetiva, ¿no? Hubiera transformado la forma en la que hubiéramos puesto Marta y yo las piezas, ¿no? Hubiera imantado o desimantado algunas piezas. Aunque Marta me hubiera ayudado, estoy completamente seguro, pero no quería ese sobreesfuerzo, ¿no? Es una responsabilidad. Yo veía que era una responsabilidad muy fuerte y hay suficientes artistas en el Estado español como para meterme a mí. Bueno, a mí hay a ver, nada es lineal, ni el trabajo de los artistas, ni el de los comisarios. Hemos dicho que hay miles de modelos diferentes, no da para hablar de ello. Pero sí, yo el otro día estaba pensando que así como los artistas, ya hicimos la primera charla de los artistas, su palabra, se habló de cómo se diluye todo, ya no hay el fotógrafo, el escultor, el pintor. Sí veo que los comisarios tienden a especializarse y se les pide un poco ser experto en un campo, o el propio comisario siente que lo que le gusta es trabajar con este modelo de artista, o con pintura o escultura, o con colecciones, o con artistas y que tengan producción. Hay muchos modelos, pero sí veo que el comisario tiende a especializarse y el artista se diluye la definición de su trabajo. Entonces, pues por ejemplo, ahora el Ontario Museum de Canadá acaba de nombrar, primera vez en el mundo, un comisario especializado en el cambio climático. Es un cargo funcionarial, quiero decir, no es un comisario independiente que le interese el tema, sino que es ya una institución, como empieza a haber comisarios especializados en colonización, poscolonización, mundo negro, esto mal dicho, desde luego, quiero decir, comisarios negros para representar, queer, etcétera. Yo no sé qué opináis sobre esta especialización del comisario. ¿Qué os parece? ¿Si os beneficia o no? ¿Qué os parece que está pasando? O a lo mejor realmente no está pasando. Pues yo creo que esto de los departamentos, ¿no? Como el Departamento de Arte Latinoamericano y tal, que nunca lo había pensado, pero supongo que son cosas que vienen a posteriori de lo que hacen los artistas, que es abrir y generar, ¿no? Nosotros no estamos, o no deberíamos de estar pensando en estas categorías cuando estamos trabajando, ¿no? Estoy haciendo arte, no sé, pues colonial o arte, porque no sé, no solamente, ¿no? Y que a lo mejor esa es una cosa que viene a posteriori para tratar de organizar y catalogar un poco esos tipos de arte, ¿no? Pero que a lo mejor nuestro trabajo es más romper ese tipo de cajitas donde meter todo, ¿no? Pero no sé, al final un comisario es un investigador también, ¿no? Y entonces sí que me parece que una cosa que pasa a veces en muchas visitas, como que se generan a veces como de vienen tales comisarios a visitar tu estudio, y a mí me gusta también preguntar sobre qué trabajan, sobre qué están trabajando ellos, ¿no? Para que no sea solamente como se supone que el artista es el que tiene todo el contenido y el comisario está abierto a cualquier tipo de hacer una exposición de cualquier cosa, ¿no? Como un mercenario, pues no es así, ¿no? Entonces, sí, como que yo creo que son dos tipos de investigación como especializada en algo. Y yo creo que también tiene que ver con las urgencias, ¿no?, sociales, como el sector mira mucho, es un poco un filtro, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y la urgencia climática es, por ejemplo, ¿no?, es un tema que necesita respuestas o al menos otras miradas. Lo amerindio, ¿no?,
extractivismo amerindio también estaba como muy... Yo no sé si ya podríamos llamarlo modas o intereses, algunos intereses que están más caldentes, ¿no? Y que hace que a lo mejor la gente, algunos comisarios se especialicen. Bueno, ahora estoy pensando, a mí me sirve de modelo pensar en la documenta y como es un suceso que ocurre cada 4 años, para mí ahora me acabo de dar cuenta cómo representa muy mucho el cambio en la evolución del comisariado, porque es un comisario que es con un poder, con un trabajo de un tiempo que muchos comisarios normalmente no tienen, son 4 años, como ahora hay un equipo comisarial Reina Lupa que está poniendo el foco en un trabajo que es muy contemporáneo, de artistas que trabajan muy social, incluso va a ser muy poco de artistas esta documenta, y cómo ha habido otros desde, no sé, Harald Seaman, cómo se han ido marcando, ¿no? Y cómo marcando. Entonces también me hace pensar en la evolución del trabajo del comisario hay de todo, hay una banalización también si hablamos de los comisarios, porque ya hay comisarios para la cocina, para la moda, para muchos temas que a lo mejor podemos decir que es frivolizar para nosotros, los que somos del núcleo duro del arte contemporáneo, pero también a veces pienso si el trabajo del comisario tiende a desaparecer porque la institución no ve el interés, porque también, como he leído esta opinión que he dado al principio, como a veces la institución devora y prescinde del comisario. Y no sé el artista cómo lo puede ver esto, si percibe que, o sea, los comisarios sin artistas no pueden trabajar, el artista sí puede trabajar sin comisario. No sé hasta qué punto hay una necesidad, un apoyo del artista en el comisario. Lo digo, no sé, como opinión mía personal, no sé si queréis comentar vosotros, si quiere el público decir algo, y ya un poco casi de cierre y de opinión de todos podemos ir. Mira, esto es como la defensa de la nomenclatura, ¿no? Lo de curar. Y a mí me pasa con la palabra artista. No sé si fue hace 2 días, me encontré en El País una noticia que eran 10 artistas fotografiados del Estado español. Y eran actores y modelos. Entonces a ver, no es baladí este comentario, ¿no? Porque yo creo que además era en El País, que es una publicación de izquierdas, todas sabemos lo despistada que está la izquierda con el tema del arte contemporáneo y cómo no sabe muy bien cómo situarse con esto, ¿no? Pero quiero decir que tiene mucho que ver con cómo ve al fin y al cabo los medios son lo que publicita lo que está pasando, ¿no? Y que yo creo que es un problema, ¿no? Que tanto actores como modelos sean considerados artistas. Que no A ver, yo creo que tampoco, yo no lo veo como problema, sino que es difícil el tema del lenguaje. O sea, si volvemos a mí, por ejemplo, personalmente y como comisaria de exposiciones, no me gusta comisaria, no me gusta curadora y no encuentro una palabra que me guste, porque siempre creo que es más fácil para un artista, soy artista y que la gente lo entienda, que ser comisario. Bueno, también artista de qué, de vedette o de qué, pero pintas o qué haces, ¿sabes? Es cierto que es un terreno muy nebuloso. Pero vamos, yo por ejemplo te me he dado cuenta, es que en el alta de mi AID yo tuve que estar mirando y es como organizaciones de congresos y no, congresos y exposiciones, o sí, congresos y exposiciones. Entonces dije, bueno, pues exposiciones, pues me vale, ¿sabes? Pero otros comisarios están dados de alta en el IAD de artistas. Y yo, no, pues no. Entonces es complicado, o sea, es un tema también ya de lenguaje. Aquí todos sabemos de lo que hablamos, pero yo también cuando veo una exposición o cuando la hago, me pregunto, y para mí es muy importante pensar que no solo el público que conoce lo que hacemos, sino me interesa muy mucho que lo entienda otro tipo de gente, la verdad. Entonces, ahí es, bueno, pues cada uno tiene sus objetivos y también un artista, tampoco podemos estar pensando, quiero que lo que yo haga se entienda meridianamente por todo el mundo. O hay gente incluso que precisamente no le interesa, sino todo lo contrario. Pero bueno, lo digo así como me gustaría que más bien cerrarais vosotros la charla como artista y artista comisario,
o si alguien tiene algo, también me encantaría que queréis comentar o preguntar. Pero sobre todo si es preguntar para ellos, por favor. Gracias. Es la diferencia entre curador y comisario. Es otra vez desde mi punto de vista, claro. Porque claro, hay muchas acepciones, ¿no? Para esta exposición, por ejemplo, a mí me gusta mucho la diferencia entre, me estoy yendo, pero da igual, entre computadora y ordenador. Sí, y es como lo que computa, la matemática, lo que calcula, ¿no? Y la acepción francesa es el que ordena, ¿no? Que casi tiene un orden divino, que decide. Sí, pero yo no lo veo, bueno, cada uno lo ve como quiere, ¿no? Pero yo no lo veo como una cosa impositiva. Entonces, personalmente a mí me gusta más ordenador. Y sí, sí, sí. Y en el caso de curador comisario, el comisario, yo que lo he comentado antes, tiene más que ver con esa persona que traduce las necesidades de la institución y del artista, que es capaz de mediar, reconocer e incluso tener empatía por el artista y sus necesidades, ¿no? Que es capaz de tanto coger un destornillador sin mirarlo como si fuera un langostino o... Sí. Y un curador, quiero decir que es una persona un poco más hábil en varios aspectos, ¿no? Y un curador también lo es, pero tiene esa sensibilidad para reconocer la famosa substancia, ¿no? De las obras y es capaz de crear un mapa de sinergias entre esas obras. Y se encarga quizá de una manera mucho más empática con las obras y con el reconocimiento de las necesidades de las mismas. Bueno, yo disiento completamente porque curador pienso que es un barbarismo de curator, una derivación de una traducción como portátil, ordenador y computadora, se dice en Latinoamérica. Y ya lo he dicho antes, o sea, yo siento que cuando trabajo con los artistas no estoy curando nada ni a nadie, ni al público, ni a los artistas, ni a mí misma. Comisario, pues ya directamente uso mucho comisaria Torrente, ya como un chiste que me da igual, pero efectivamente no pertenecemos al cuerpo policial, entonces nunca me he sentido cómoda. Y pues mira, pues trabajo con artistas haciendo exposición. Y tú antes has mencionado la institución, pero muchos comisarios también somos independientes, y entonces ahí yo es donde me veo cercana a los artistas, en el sentido de buscarnos la vida, no a las órdenes de una institución, con el respaldo de una institución. Cuando tú vas por libre es mucho más complicado, eso seguro. Pero bueno, tampoco estábamos hablando de la definición del lenguaje, sabes que tampoco le doy mayor importancia porque es un tema lingüístico, que sí que tampoco ayuda mucho a la comprensión del trabajo. Y ya está. Pues han sido unos meses para fantasear sobre el término. Porque claro, de repente te encuentras en ese territorio, ¿no? Y entonces empiezas ya desde el propio lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la etimología? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿No? Y reflexiona sobre la palabra misma. Era un poco esa la respuesta, vamos. ¿Alguien más queréis comentar algo? Pues ha sido, bueno, fue bastante largo, ¿verdad? Porque a mí me costaba, claro, empiezas a entender también que hay, pues lo que decías también de, al final, no sé, yo he visto, por ejemplo, que hay comisarios que se encargan más de la parte escenográfica, otros que cuentan como con un equipo de arquitectos que se encargan de eso y se encargan más como del discurso. Entonces es que hay muchísimas maneras, ¿no? Y sí que, claro, había como una serie de condicionantes lumínicos, bidimensionalidad, que pues por ejemplo
yo no veía que o sea, para mí sí que era importante mantener esta idea de que fuera una mini expo colectiva dentro de una expo colectiva. Entonces tuvimos como que hablar bastante para encontrarle, sin comprometer también pues el diseño general, ¿no? También con las estructuras y creo que al final sí, como que llegamos a un punto en el que estábamos. Es que había bastantes, los dos. no inconvenientes, pero sí dificultades, porque la sala de bóvedas es patrimonio, no se puede colgar nada. Tu obra necesitaba una pared, por eso tuvimos que construirla, y de ahí que parte de fuera de la producción. Pero salió muy bien, Cristina, salió muy bien. Y luego, además, que también te hace pensar en que muchas veces concibes un trabajo, que en este caso yo esto lo había pensado como en una sala donde no haya distracciones y tal, y de pronto pues obligarte como a pensarlo como en otro contexto, ¿no? Y eso, no sé, ha sido como... Sí, ha sido interesante y estoy muy contenta. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar o vamos cerrando? Bueno, pues bueno, esta es la tercera charla del ciclo Los artistas y su palabra. Esta ha sido especial, no en el anfiteatro, sino in situ, donde la exposición ha tenido lugar, y para mí eso es bonito, más reducido de público, eso es una pena, pero bueno, ha estado muy bien. Y nada, pues nos quedan otras 3 que podéis consultar en la web de Conde Duque. Y mil gracias por venir y por interesaros por el tema. Gracias.